Hola, soy el Dr. La Rosa y hoy vamos a ver cuáles son los beneficios que tiene el ayuno intermitente, en qué momentos del día te conviene hacerlo, cuántas son las horas clave. Es una pregunta que suele surgir mucho cuando alguien está interesado en hacer ayuno intermitente. Lo primero que pregunta es cuántas horas tengo que hacerlo por día para obtener beneficios, y acá en este video vas a obtener respuestas para todas estas preguntas. Lo primero que tenés que tener en claro en el ayuno intermitente es que todas las horas, todos los procesos que pasan en tu cuerpo van a pasar paulatinamente, van a ser progresivos. Por eso el gráfico que tengo atrás mío. El objetivo de esto es que vos entiendas, a medida de que vos tengas un objetivo y quieras lograr algo determinado, ya sea bajar de peso, rejuvenecimiento, mejoría de tu organismo, aumento de la producción de células madre, que son todas las cosas que están comprobadas como beneficiosas a partir de hacer ayuno intermitente, que entiendas cuántas horas tenés que hacer de ayuno por día para obtener esos beneficios específicamente. Primero, supongamos que vos tenés una comida, haces una comida muy grande, rica en carbohidratos, que a todo el mundo en general le gusta y que sabes que te va a llevar a engordar rápidamente. Entonces vos haces una ingesta a las 12 del mediodía rica en carbohidratos. ¿Cuál es la consecuencia? Supongamos que a partir de ese momento vos no comes más. Esa comida rica en carbohidratos, si vos no la gastas, se va a ir acumulando normalmente en tu cuerpo en condiciones habituales en forma de grasa. La gente normalmente piensa, mira, yo engordo porque como mucha grasa. No, vos engordás porque comes demasiados hidratos de carbono que no utilizás, y esos hidratos a nivel hepático, cuando son excedentes, se transforman en grasa que a posteriori se acumula en tu cuerpo. Entonces supongamos que vos haces una comida rica en carbohidratos y no volvés a comer por un plazo de horas, y te voy a ir mostrando paso a paso lo que pasa en tu cuerpo a partir de ese periodo de ayuno que empieza desde, supongamos en este caso, las 12 del mediodía. A las 0 horas, ¿sí?, vos acabás de terminar de comer y empieza un proceso de hiperglucemia, donde la glucemia va ascendiendo progresivamente, y luego, por tus propios mecanismos de insulina y de respuesta normal a la glucemia, va a ir descendiendo. Entonces, como podés ver en la imagen, el primer beneficio empieza en aumento simplemente siguiendo cómo va a haber una baja de glucemia en tu cuerpo en las próximas 2, 4, 6, 8 horas. Esto es normal, está bien que suceda, y es lo que normalmente haría que yo acumule grasas cuando tengo un excedente de calorías, ya sea por carbohidratos o por cualquier otra manera. Ese es el punto número uno, es lo que todos hemos visto hasta ahora en nuestra vida. Lo segundo que vos tenés que entender es que existen periodos que van a existir posteriores a esas 8, 9, 10 horas, en donde el nivel de glucemia en sangre mío bajó tanto que mi cuerpo reacciona a esto produciendo hormonas que se llaman hiperglucemiantes, que lo que hacen es subir, pero artificialmente, la glucemia. Artificial no me refiero a que no suceda entre tu cuerpo, sino que no se debe a la alimentación que vos acabas de hacer, sino a hormonas que lo que hacen es tomar de tu hígado las reservas, ¿sí?, reservas de glucógeno se llaman, y aumentar, a través de eliminar y usar estas reservas, aumentar la cantidad de azúcar en sangre que vos vas a tener en este momento. Esto va a pasar aproximadamente a partir de las 6 a 8 horas en adelante. En algún momento estas reservas no son infinitas, en algún momento estas reservas de glucógeno se van a acabar. Esto pasa aproximadamente a las 12 horas, en donde finaliza, ¿sí?, el periodo que vos acá tenés en rojo, que es el periodo donde yo normalmente utilizaría hidratos de carbono como fuente de energía. Pasadas las 12 horas, voy a empezar a utilizar grasa como fuente de energía. Esto es crucial. 13 horas es el número seguro, pero a partir de las 12 horas ya la gran mayoría de las personas está utilizando grasa como fuente de energía porque las reservas de hidratos se le acabaron normalmente. Entonces, la primera respuesta que uno tiene en este video es, bueno, si yo voy a hacer ayuno intermitente, por lo menos, para obtener beneficios, necesito hacer más de 12 horas de ayuno. Esto no quiere decir ni bajar la cantidad de calorías que yo consumo por día, ni necesariamente cambiar mi dieta. Yo puedo hacer esas dos cosas dependiendo de qué efecto secundario quiero obtener, pero no es necesario. Entonces, lo primero que tengo que entender es mínimo 12 horas de ayuno. Si yo sigo, me voy a encontrar con que en las 4 primeras horas, ¿sí?, de las 12 a las 16,
voy a encontrarme con dos procesos que van a suceder. Uno es, si se me acabó la fuente de hidratos de carbono, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar grasas. Este efecto en mi cuerpo se llama lipólisis. La lipólisis es lo que toda persona con sobrepeso quiere obtener. Quiere consumir la grasa para transformarla en energía. Esto es genial para cualquier persona que quiere bajar de peso. Y el otro efecto que también es extremadamente beneficioso es el aumento de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, que está en cantidades masivas cuando uno es pequeño o adolescente, empieza a disminuir con la edad y eso hace que todos los tejidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo se renueven cada vez más lentamente. Y por ende también ralentiza nuestro metabolismo. Entonces el aumento de hormona de crecimiento nuevamente acelera mi metabolismo, renueva los tejidos más rápido, con lo cual mi envejecimiento va a ser más lento, va a verse ralentizado. Este es uno de los primeros efectos más importantes, beneficiosos que vas a tener si vos empezás a hacer ayuno intermitente, simplemente por el hecho de tener este aumento de la hormona de crecimiento, que te lo pueden dar otras cosas además del ayuno intermitente. Ejercicios de fuerza, en general tiene que ver con entrenamiento, con modificación del sueño y varias otras cosas que van a ayudarte a que por lo menos los procesos de envejecimiento celular que nos van a pasar a todos, a vos te pasen más lentamente. Por otro lado, a partir de las 16 horas, ¿sí?, es donde realmente la mayoría de los beneficios se empiezan a ver. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiero decir que lo otro es menor? No. Quiero decir que si vos estás buscando, por ejemplo, evidencia científica sobre el ayuno intermitente porque escuchaste lo opuesto toda tu vida y te dijeron siempre, mirá, vos tenés que comer cada 2 horas, entender que los beneficios que pasan a partir de las 16 horas, que acá tenés anotados como autofagia, son los que dieron pie a que en 2016 un investigador japonés ganase el premio Nobel por esta investigación, te den tranquilidad en cuanto a que esto tiene una enorme cantidad de validez científica. ¿Qué significa autofagia? Significa utilizar mis reservas en los tejidos de porquería para transformarla en energía, ya sean proteínas inútiles, ácidos grasos que estén dando vueltas. Lo que voy a hacer es degradar este tejido. No voy a degradar cualquier cosa, yo no voy a perder masa muscular, todo lo contrario, voy a aumentar proporcionalmente masa muscular si hago ayuno intermitente, ¿sí? No voy a degradar un pedazo de un órgano para transformarlo en energía. Esto es reciclaje, es transformar la basura de mi organismo en energía y es un mecanismo depurativo que yo puedo utilizar todos los días porque estoy eliminando toxinas simplemente a través de este mecanismo que se llama autofagia. Con lo cual, si vos me decís, mira, normalmente cuando hablamos de ayuno intermitente en condiciones comunes, ¿de cuántas horas estamos hablando normalmente de 16 horas en ayunas y 8 horas alimentándome. Ese es el valor clásico del ayuno intermitente. Yo puedo llevar esto más allá. ¿Qué quiere decir más allá? Si yo hago 18, 20 horas, ¿voy a seguir haciendo autofagia? Sí. ¿El beneficio va a ser aún mayor? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y si yo llego aproximadamente a las 20, 22 horas, es donde empezamos a ver evidencia, todavía está estudiándose un montón de esta información, pero ya hay mucha evidencia de un aumento de producción de células madre a partir de las 20 a 22 horas de ayuno en mis tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que se renuevan más rápido y se renuevan de una manera extremadamente sana, porque lo que entra a este tejido son células madre y no es simplemente sacotoxicidad. Ya estamos hablando de un efecto de rejuvenecimiento mucho más beneficioso. Por ende, vos podés elegir cuál es tu objetivo. ¿Tu objetivo es bajar de peso? Perfecto, a partir de las 12 horas vos vas a estar quemando grasa. ¿Tu objetivo es hacer autofagia para rejuvenecerte, para estar mejor, porque entendés el valor de eliminar toxicidad? Perfecto, 16 horas vas a andar perfecto. ¿Te interesa hacer algo más profundo, ocasional o quizás todos los días? Perfecto, a partir de las 20-22 horas estás estimulando la producción de células madre. Cuando alguien dice 20-22 horas y estás hablando de una sola comida por día, ¿estás hablando de bajar la cantidad de calorías en tu ingesta? No, no necesariamente. No necesariamente. Vos no necesitas cambiar tu dieta para hacer ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es una dieta, es una manera de distribuir la ingesta y la cantidad de calorías, que va a ser posiblemente la misma o menor o mayor, lo que vos necesites, por día, para darte beneficios que tampoco tienen que ver con la cantidad que vos comas. Tienen que ver con los efectos que van a producirse en tu organismo.
Espero que te haya servido esta información. Si tenés más dudas, puedes dejarla en los comentarios abajo y obviamente vas a tener ahí, como siempre, links a los artículos de la página web y a otros artículos de referencia para quien quiera saber más al respecto. Un saludo para todos.